Honestamente, estoy ansiosa por ser parte de tu familia. Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. Ready or Not, o Boda Sangrienta, es un filme estrenado en 2019, escrito por Guy Busick y R. Christopher Murphy, mientras que la dirección corrió a cargo de Matt Bettinelli-Olpin en conjunto con Tyler Gillette. Estelarizado por Samara Weaving, Mark O'Brien, Adam Brody y Andy McDowell, cuenta la historia de Grace, una joven quien está próxima a casarse con Alex, miembro de la prestigiosa familia Le Domas, quienes obtuvieron su fama y fortuna gracias a su popular variedad de juegos de mesa. Debido a esto, Grace pronto descubrirá que para ser parte de la familia Le Domas tendrá que asumir que los juegos son un asunto de vida o muerte. Hace ya algunos meses, navegando por Twitter, me encontré con la publicación de Jenny Nicholson, una youtuber o creadora de contenido, dependiendo cómo lo quieran llamar a esas personas que se dedican a publicar en YouTube, ya sea reseñas o pues algún tipo de sketches o como quieran ver. En el caso de Jenny, pues se dedica a reseñar parques de diversiones, algunos libros, específicamente fanfictions y también películas, y ella compartió el tráiler de la película de Ready or Not, o Boda Sangrienta como la conocemos aquí en México. Hasta ese momento yo no había escuchado sobre la cinta, ni siquiera mis amigos, conocidos, compañeros de trabajo la habían mencionado. Las películas que había visto hasta ese momento no tenían el tráiler acompañándolo, independientemente si eran películas de terror como en la de Us, que donde me pudiera haber esperado que saliera. Incluso creo de manera más reciente en Midsommar, incluso que fue una semana previa al estreno, al menos aquí en México, no salió el tráiler de Ready or Not. Y pues para poner en contexto de que al menos cuando se iba a estrenar no fue una película muy publicitada, al menos aquí en México fue muy publicitada ya como muchas, ¿no? Ya la semana del estreno. Incluso cuando, como anécdota, llegué al cine esta última vez, fui al mismo cine que vi la de Midsommar, y en la mera entrada estaba así un cartelón, no un cartelón, esos de Chloroplast se llama el material, así grandote, donde venía el póster de la película así en grande. Entonces sí le dieron un impulso, pero pues ya una semana antes de que se estrenara. Pero bueno, esa es logística de las cadenas cinematográficas aquí comerciales de México. Pero bueno, volviendo a la experiencia original, entonces cuando vi el tráiler la primera vez ahí en Twitter, pues me llamó la atención este tono que tenía. O sea, sí se veía que era una película de terror tal vez, o con una temática pues oscura, no tanto de artes negras o algo así, sino de poner un contexto feliz como es la boda de dos personas. No sé si es muy obvio, pero una boda que es una fiesta, algo que se debe celebrar y que se desenvuelve en una persecución o en una cuestión ahí entre la familia y la novia que acaba de entrar como un nuevo miembro de la familia, ¿no? Pero tanto desde el mismo tráiler se veían ciertos tonos de comedia a pesar de la violencia y de todo, y aparte que era como un juego tanto en lo que pasaba en las escenas como el mismo nombre, Ready or Not, hace alusión al juego de las escondidas, que aquí lo decimos como listos o no, aquí voy. Esa es la manera en que se refiere Ready or Not. Entonces toda esta combinación del tono, de las escenas y de lo que iba a pasar en la cinta se me hizo interesante. Dije, pues igual no va a ser la película así más profunda del mundo, pero sí quisiera ir a verla en el cine. Entonces la estuve esperando, como muchas películas que hemos hablado aquí en la butaca introvertida, que no son de Disney o que no son de superhéroes. Usualmente se retrasan un mes después de lo que se supone que se estrenaban en los Estados Unidos. Y pues eventualmente ya se estrenó aquí. Esta película la vi hace 2 semanas. Como mencioné, una semana después de haber visto Midsommar. Pero ahí por cuestiones personales de salud, pues no había podido grabar el episodio correspondiente. Y bueno, pues si vieron el episodio pasado sobre Shivers, se retrasó un poco más de lo esperado. Bueno, fue por esa razón. Pero bueno, entonces ya que tuve la oportunidad de verla, pues me hizo... No sé si decir que pues cumplió con lo que esperaba que iba a pasar. No, como menciono, no de que fuera a pasar exactamente en el orden que yo creía que iba a pasar,
Pero en cuanto a lo que prometía la cinta, ser una película de terror, de suspenso, a mí no me gusta a veces llamar de suspenso las películas porque el suspenso es la expectativa a que alguna cosa pase, y si lo vemos desde esa perspectiva, todas las películas son así. En todas las películas esperas a que los protagonistas terminen juntos, o que el héroe derrote al villano, o a que encuentren el tesoro perdido, o lo que sea. Entonces ese es el suspenso. Tal vez la mejor manera de llamarlo es tensión, de que lo que estás esperando es muy tenso. Se te van presentando situaciones que te hacen más tensa la espera a que se cumpla la meta o lo que quieres lograr, ¿no? Y esta es una película así que, como digo, desde el principio, o sea, la diferencia aquí, o algo que yo pensaba que podría pasar, es que pudiera tener muchos choques del tono, ¿no? Que fuera de repente a lo mejor muy seria o muy seca, y luego contrastada mucho con la violencia o con la persecución o la sangre que pudiera haber. Y pues desde el principio eso, y que chocara con las escenas cómicas que hubiera en la película, pero desde el principio, desde los preparativos a que empiece la trama, ya te va poniendo que principalmente Grace, principalmente la protagonista, te va dando la impresión de que por su misma personalidad, pues ella no se toma las cosas muy en serio, o más relajada que todo lo que la rodea, sobre todo en esta historia donde entra una familia adinerada. En términos generales, antes de entrar a los spoilers de la película, pues a mí me gustó bastante, o era lo que más o menos me esperaba. Me gustó más porque, como muchas películas que encontramos aquí, encontré algunas cuestiones con las que me pude identificar fuera de lo que pasa en la pantalla, lo que pasan en mi vida o que han pasado en mis experiencias personales, y eso fue la razón por la que estamos hablando en este día sobre esta película. En cuanto a lo que mencionaba del tono, pues sí, para algunas personas pudiera ser ese choque. Yo siento que, como les digo, desde el principio se va como que ahí dando pequeñas señales de cómo va a hacer las reglas literalmente del juego de esta película. Y de hecho me recordó bastante a otra que cuando vi el tráiler no lo asocié. Tal vez tenía la impresión, pero no lo asocié hasta ya después de ver la película, que la mejor manera de compararla, o una mejor referencia que pudiera dar de esta cinta o del tono, es Arrástrame al infierno, una película donde conté también varias similitudes, pero más que nada eso, que aunque lo que le pasa sobre todo a la protagonista es medio feo o muy feo, si lo viéramos en la vida real, o si pasara en la vida real, pues las situaciones que se van dando sí se prestan para ciertos toques cómicos, y que si no existieran, sí sería una película bastante pesada de ver, ¿no? Entonces, como parte de la recomendación, e incluso pues comentándola a algunos conocidos, les dije pues sí tiene en esos tonos cómicos, pero también hay otros muy tensos, sobre todo por la actuación, por la actuación de todos, o por lo que la situación en la que se ponen todos, pero principalmente cómo reacciona Grace, la protagonista, interpretada por Samara Weaving. Sus expresiones que pues sí le compras, que poco a poco no esperaba estar en esta situación, y que está bastante aterrada por todo lo que le pasa. Entonces, si estás interesado en verla, pero tienes esta situación de que no te gusta cuando pasa algo muy tenso, o incluso hay algunas escenas violentas en la cinta. Entonces, si te gusta el tono cómico pero no te agrada mucho esto, entonces tal vez esta no sea una película para ti. Digo, como siempre, aquí no queremos dar juicios muy tajantes al respecto de esto, pero tener en cuenta que esta película sí tiene momentos de tensión en ella, a pesar de que se puede proyectar como una película cómica, ¿no? Entonces en mi caso fue muy disfrutable en el cine. Verla con las personas reaccionaron ahí muy, muy bien, y bueno, como siempre pasa, o como me he dado cuenta este año en particular, siento que las personas a veces se ríen de más, o se ríen, es que se ve muy pedante eso, pero a lo que voy es, al menos en la experiencia que tuve en el cine, momentos en los que no eran tanto de comedia, o que pudieran ser no tan cómicos, la gente se reía por todo, supongo por lo que comentaba en la de Avengers, que estamos tan educados a que todo es que como dicen, para no llorar mejor te ríes.
Entonces mucha gente reacciona riéndose ante cualquier situación, aunque no es algo cómico fuera de, ¿no? Entonces eso fue mi experiencia dentro del cine, que me llama la atención, cada vez que voy al cine. Incluso no sé si lo mencioné en el episodio sobre Midsommar, pero ahí también pasaron cosas así, donde eran cosas no tan serias y la gente en general, no es como una persona en particular, que bueno, ahí sí lo entiendo, ¿no? Eso es algo muy de cada quien. Pero cuando ya es la sala completa o el 50% de la sala, me llama la atención el cómo estamos recibiendo la información de las películas últimamente, o de digamos 5, 10, 15 años para acá, que nos han educado a reírnos de cosas, de todo, de prácticamente, que esa es la reacción automática del cine, o gritar de miedo, que es lo que me topo más en las salas de cine. Pero bueno, la recomendación ahí está, de mi parte. El tráiler, que no mal recuerdo, no miente. Entonces es una muy buena referencia. Y también, si han visto Arrástrame al infierno, también es una buena forma de medir si esta película pudiera o no ser de tu agrado, ¿no? O de lo que ya estás esperando. Igual, como mencionaba ahorita en la sección de spoiler, vamos a hablar de los temas que toca la película, no solamente la trama, y cómo se compara, esas comparaciones que también encontré con Arrástrame al infierno, que fueron bastante sorprendentes y placenteras. Y bueno, sin más ni más, vamos a pasar a la sección de spoilers. En 3, 2, 1, comenzamos. Cuando pensamos en la persona con la que nos gustaría estar en una relación, usualmente pensamos en las características individuales que va a tener esa persona, ya sean físicas como el color de los ojos, cierta complexión, que tenga cierta altura, que tenga el cabello de cierto color, ya sea liso, ondulado, cosas de cierta forma superficiales que pudieran o no influir dependiendo de las expectativas que tiene cada quien. Pero también sobre su personalidad, o sea, que sea responsable, que le guste cierto tipo de música, que sea más extrovertido, que sea trabajador, etcétera, etcétera. Y pocas veces nos ponemos a pensar en lo que conlleva andar con esa persona. Lo que específicamente vamos en este episodio a hablar sobre su familia, sobre qué tipo de familia tiene, qué tipo de costumbres va a haber en esa familia, que pues ocasiona un choque cultural, aunque sean personas del mismo país, ya que pues cada familia tiene sus propias costumbres por religión, por el estado en el que se criaron, el país en el que se criaron, etcétera, etcétera. Tienen diferentes formas de ver la vida. Incluso familias que tengan la misma religión, o sea, ya sea del novio y la novia, o del novio del novio, o de la novia y la novia, aunque puedan coincidir geográficamente y en la religión y en todo, hay veces que incluso tienen ciertos chistes locales o chistes de cuando los niños eran pequeños o los hijos eran pequeños y tengan su propia forma de llevarse, que difiere mucho de la otra. Y es algo que pocas veces nos ponemos a pensar lo que va a involucrar andar con otra persona, que ya que la relación prospere va a haber ciertos compromisos que hay que cumplir, como ir a ciertos cumpleaños, ir a ciertas celebraciones específicas de la familia, aniversarios de los papás, aniversarios de los abuelos, o fiestas religiosas que tengan en un lado o que tengan en el otro, y que pues van a ser parte de nuestra propia vida. Y al momento que nos comprometamos o ya sea que te cases por el civil o la iglesia o vivas en unión libre, mientras tú quieras, el compromiso que tengas con esa persona de estar juntos se mantenga, pues va a ser parte que va a influir en tu relación con la persona. Y pues es como un segundo filtro o una segunda prueba de estar juntos, ya que pues el primero es que haya química, que congenien en las metas que quieren para el futuro, si quieren tener casa, si quieren vivir en un departamento, si quieren estar juntos, si se quieren casar, si no es con uno libre, todo eso, primer filtro. Y el segundo pues es todo esto que menciono, todas estas costumbres que tienen las familias y que pues siempre va a haber un choque. Y no se diga, ahorita mencionábamos cosas que influyen aunque sean del mismo estado, que se conozcan incluso del mismo municipio, pero imagínate que encuentras a la persona con la que quieres estar y es de otro país, y ahí se incrementan todavía más las diferencias, y todavía más si esos países son de diferentes continentes y son diferentes idiomas y diferentes religiones y todo eso, o sea, muy extremas una de otra, y pues todo esto va a influir en esa relación. Todas estas costumbres o todas estas tradiciones que pocas veces tomamos en cuenta, y sobre todo
si estas costumbres son impuestas o quieren ser impuestas de un lado al otro. Si bien tú vas a tener que convivir con la familia del otro y con ciertas costumbres que a lo mejor no son las tuyas, pues no es necesariamente que te las tengan que imponer. Digo, siempre puede haber una cuestión de respeto, pero cuando, como ya lo hemos mencionado, cuando son costumbres o tradiciones que se hacen simplemente por hacerse o que no se piensan mucho, pues hay todavía un mayor conflicto de por qué hacemos esto, o sea, por qué tengo yo que acoplarme a esta celebración que están haciendo cuando nadie la disfruta o todos piensan que están mal pero la siguen haciendo, y entonces ¿por qué seguimos aquí? ¿No? Es algo que a mí desde hace tiempo, desde que yo estaba en la secundaria, me ponía a ver tanto en otras familias como en mi propia familia, el celebrar de cierta forma. Bueno, para dar un ejemplo más específico, aquí en México tenemos ciertas celebraciones patrias que incluso acaban de pasar en el mes anterior, en septiembre, de las cuales pues sí veo de cierta forma lo bonito. O sea, siempre lo bueno es reunirse, ya sea con familia o con amigos, pero que yo veía que a veces eran más excusas para embriagarse de más y andar haciendo ciertos ridículos. Y yo decía, pues bueno, o sea, realmente entonces ¿qué estamos celebrando? O sea, ¿por qué estamos celebrando la patria o el ser mexicanos con este tipo de cosas? Digo, en la reunión siempre había cosas buenas, como sobre todo la comida, antojitos y todo eso, pero la forma así tan destructiva de celebrarse es lo que siempre me he cuestionado de las fiestas aquí en mi país y que se siguen haciendo año con año, aunque pues no se me hace la mejor manera de celebrarlo. Y también, bueno, aquí a veces somos un poco pesimistas en cuanto a que la situación a veces no es muy buena y pues que decimos que no hay nada que celebrar, pero también pues hay que celebrar el cierto folclore que tenemos y todo eso. Pero la cuestión es siempre pensar, no hacer las tradiciones no nada más por hacerlas, porque luego las vamos repitiendo o se las vamos transmitiendo a otras generaciones y ellas pues lo van haciendo simplemente porque nos vieron a nosotros hacerlo y luego ellos van a repetir el ciclo, ¿no? Que todo parece así normal, o sea que para ellos no lo cuestionan, porque ven a todos hacerlo, ¿no? Entonces ¿por qué deberían de cuestionar el por qué lo están haciendo ellos mismos, ¿no? Y eso es lo que se me quedó al ver esta cinta de Ready or Not, ¿no? Que como pues esta familia, los Ledomas, tienen una tradición muy arraigada porque ellos tienen esa creencia de que si no la cumplen la familia se va a acabar o van a perder su fortuna o lo que sea, y pues la imponen como si fuera una ley, a pesar de que muchos de sus miembros piensan o sienten que pues no, o sea, ¿por qué estamos haciendo esto? O sea, simplemente esto que estamos haciendo simplemente causa dolor o causa pena en todos los miembros. Lo vemos desde la primera escena, como sacrifican al novio de la tía en su noche de bodas y ella está llorando pidiendo que no lo hagan, y los niños, aunque pues ayudan a que se cumpla esta tradición, pues no se sienten a gusto, se sienten con miedo de lo que está pasando, pero como los adultos lo están repitiendo, pues ellos no lo ven como algo malo. Y luego llega un punto donde, por ejemplo, la tía se siente que lo hace porque porque cuando yo lo estaba, a mí sí me tocó, entonces, ¿cómo voy a hacer una excepción en este momento, ¿no? Todos piensan, casi todos están de acuerdo que es algo tonto y que pues lamentan el hecho de que van a tener que sacrificar a Grace y que van a tener que matarla, aunque les agrada, aunque, no sé, el personaje de Andy McDowell quería que fuera su sucesora o que fuera parte de la familia. ¿Por qué seguirlo haciendo, no? ¿Por qué seguirnos ciegamente, no? Porque la familia lo hizo hace 200 años, hace 300 años, o cuando llegamos aquí a esta ciudad empezamos a hacerlo, ya, esa es la ley. No, yo soy muy de la idea de que no tiene nada de malo festejar cosas o hacer fiestas de la familia o lo que se tiene, pero siempre con un previo cuestionamiento, como un renovar votos sería la manera positiva de verlo. Es decir, bueno, ya se acerca esta reunión familiar o esta fiesta que vamos a tener, pero pues ok, todos quieren hacerla, les gusta, ¿qué opinan? Es algo positivo, o sea, ver las antecedentes de que a lo mejor, oye, nos celebramos así y terminan
o todos borrachos, o todos peleados, o todos así. Entonces, o mejor ya no lo hacemos, o mejor cambiamos el enfoque que le damos a esta fiesta, ¿no? Algo así, o sea, el no ser borreguitos ahí, tanto en la familia como en otras situaciones, y estar haciéndolo no más por hacerlo. Fue de lo que se me quedó de esta cinta, y como mencionaba, que es algo que no consideramos cuando vamos a empezar o estamos empezando una relación con alguien más, ¿no? Que hay quien inicia una relación con alguien que es de otra religión o que es de otra creencia o a lo mejor son la misma creencia pero tienen perspectivas muy diferentes de la vida, pero por el hecho de no quedarse solos o por el hecho simplemente de estar en una relación, ya sea por cuestiones físicas o por cuestiones ahí de la necesidad de no estar solos, pues empiezan a esa relación y luego pues por eso vienen los conflictos, porque va a llegar a un punto donde eso se va a traer al frente de la relación y pues va a haber un choque, va a haber una discusión fuerte que puede terminar la unión que tenían entre ambos, que es lo que pasa en esta cinta también. O sea, el hecho de Alex, pues primero se nos pinta como alguien que precisamente está tomando esta perspectiva de haber reflexionado de lo que vio cuando él era niño, de que pues esto anda mal, ¿no? Él dice algo así como, todo parece normal si tu familia dice que está bien. Y él pues no pone un ejemplo muy extremo porque pues así es esta película de que le ayudaba a los sacrificios humanos y todo y de repente pues se le hizo raro lo normal que ellos lo hacían y entonces se separó de este ambiente que él no veía como algo positivo para su vida y pues ya fue donde empieza a hacer sus negocios y conoce a Gracie, pero pues le oculta esta tradición que tiene su familia sobre los juegos que hacen en la noche de la ceremonia de bodas y que pueden derivar en el juego de las escondidas, que lamentablemente es el único que tiene estas consecuencias mortales, pero como bien menciona Grace, es algo que se pudo haber comentado y al menos ella tomar la decisión si hacerlo o no, que es lo más importante, tener la comunicación y tomar en cuenta la opinión de la otra persona en todas las decisiones y sobre todo en decisiones tan importantes como esta, como es el casarse y el ser parte de la familia, ¿no? Y él, pues la excusa que pone o la razón que le da a ella es que si él le hubiera revelado el que su familia se comporta de esta manera, pues ella lo hubiera abandonado. Y pues hubiera sido preferente, ¿no? O sea, como les digo, es cuando ocultas algo y quieres estar en una relación donde se supone, cuando quieres unir tu vida con alguien, pues es el momento de dejarse de cosas, ¿no? Platicando en otro contexto con otros conocidos que ya están unidos en el matrimonio, me comentaban que una de las razones por las cuales les ha ido tan bien y desde el inicio de su noviazgo es que llegó un punto de sus vidas donde dijeron, bueno, vamos a dejarnos de cosas, vamos a dejarnos de fingir, vamos a expresar exactamente lo que queremos y basado en eso, su relación ha sido exitosa y espero por ser unos conocidos míos que sea muy duradera. Y es precisamente por eso, por no tener secretos uno del otro o el revelarlas cuando hay inquietudes o cuando hay todo eso, cuando hay cosas que pudieran chocar, pues se hablan y se toma la opinión de los demás, ¿no? Entonces es preferible si estás tú en una relación, digo, esta es una situación muy extrema porque es una película y por cuestiones de entretenimiento, pero es mejor dejar en claro cosas importantes en una relación. Digo, no digo que en la primera cita reveles todos los secretos de tu familia, ¿no? Pero si estás viendo que esa persona se está interesando en ti, que probablemente la relación puede desembocar en un compromiso más serio, lo más importante, o para evitar problemas en el futuro, es mejor que se hablen de una vez y se decida si continuar o no, porque luego pues se pudieran aceptar tal vez por parte de uno o del otro, pero pues siempre va a haber ese resentimiento de que se cedió demasiado al aceptar esta costumbre o esta tradición familiar o el tener que lidiar con cosas que no esperaba o que no se quería de la familia, del otro, y pues no es el ambiente más sano para vivir, simplemente, tanto para la persona que lo aceptó como para la persona que lo impuso, ¿no? Porque, al menos de mi perspectiva, me sentiría muy culpable, tanto al haberlo ocultado como el estar haciendo que la persona viva con ello sabiendo que claramente me expresó que no quería que fuera así. Esa es una lección o una de las cosas que se me quedó de esta película que menciono que es medio exagerada y medio de comedia. Pues toda esta cuestión de las tradiciones y el ser sincero tanto con tus propias cosas como las cosas de tu familia que va a vivir tu pareja,
pues siempre ser sincero al respecto. Y pues es algo dentro de las cosas que pudiera, pues no es que no me gustara de la película, pero me hubiera gustado que fuera diferente, es el final, ya que bueno, durante toda la película el razonamiento o la justificación de los Ledomas por seguir con este juego a pesar de que están batallando para cazar a Grace y que se ven ellos heridos, que incluso pierden a parte del personal de la casa, que pues ella se empieza a defender, ¿no? Ella empieza a hacer, pues no a dejarse casar, ¿no? Pero la justificación de ellos es el seguir con esta tradición de que, esta creencia más bien, de que si no la sacrifican, ellos van a explotar o van a desaparecer o van a quemarse, no sé, ponen un ejemplo de otra familia que pereció en un incendio y que pues dicen, no, pero fue un accidente, no, eso es lo que quieren que creas y no sé qué. O sea que nadie realmente está seguro de lo que puede pasar, pero siguen religiosamente esto y al final pues Grace sobrevive. Y en un inicio, bueno, la condición es que tienen que sacrificarla antes del amanecer. Entonces llega el amanecer, abren las ventanas y no pasa nada. Y ellos empiezan como que a verse a los ojos de que, ok, tanto rollo y tantos años y tantos miembros potenciales de la familia que sacrificamos y no pasó nada. La vida sigue. Bueno, la vida sigue con las consecuencias de lo que hicieron o lo continuaría con las consecuencias de lo que hicieron, pero luego eventualmente pues sí explotan y todos los miembros de la familia que estuvieron persiguiendo a Grace durante toda la noche, incluyendo su ahora pues su reciente esposo, también ahora se convierte ella en viuda al todos explotar porque pues el diablo en el que creían y que les dio tanta fortuna pues sí existía. Entonces es un final cómico y todo, pero digo, me hubiera gustado que no hubieran explotado, porque hubiera sido más el punto de lo que mencionaba, de que a veces tenemos creencias y costumbres tan tontas en las que creemos ciegamente que pensamos realmente que nos va a pasar algo, si no hacemos esta fiesta o si no hacemos esta celebración o si no se cumplen las cosas de cierta manera o si la pareja no se casa de esta forma, etcétera, etcétera, cuando en realidad pues no va a pasar nada. O sea, las tradiciones pues se hicieron por una razón, pero no son la ley del universo y pueden cambiarse si vemos que están haciendo daño o no las estamos disfrutando o simplemente ya no les encontramos sentido para hacerlas. Digo, no es que no me gustara el final, la verdad me dio mucha risa, pero sí, en cuanto a la moraleja de la historia, hubiera sido más potente para mí el mensaje sobre las tradiciones. Y bueno, de las cosas que más me gustaron de la película, aparte de la trama y de la comedia y de todo lo que sucede en la mansión de los Ledomas, es la actuación de Samara Weaving, quien interpreta a Grace durante la película. Y es como ella misma desde el principio va dando el tono de lo que va a ser la película, donde ella pues está en una situación muy distinta a lo que es el origen de su personaje, que pues, obviamente no vemos mucho de su vida antes de la boda, pero tanto en su forma de ser como en lo poco que vemos en los diálogos o escuchamos que ella es una mujer que creció huérfana desde muy joven y que estuvo pasando por muchos hogares y eso implica que pues no fue muy afortunada económicamente, de tanto porque perdió a sus padres o no conoció a sus padres y estuvo de casa en casa que la adoptaban. Y pues ella, una de las razones por las que le emocionaba tanto la boda era por fin ser parte de una familia fija, el estar con una estabilidad emocional. Y ella desde su actuación se nos va dando tanto eso, o sea que ella tal vez no es tan refinada como las demás personas quieren reflejar y eso nos informa sobre su personaje, tanto en sus manerismos, o sea que aunque les digo por cuestiones de la historia, que eso es lo que se me olvidó mencionar, esta película avanza bastante rápido y por lo mismo pues no tiene tiempo de explorar el pasado de Grace, pero mediante la actuación de ella podemos como que distinguir cómo fue su infancia y cómo fue que creció, porque hace bromas y más relajada cuando todos los demás están más serios o más tratan de guardar un poco más la compostura. Y a pesar de esto,
su personaje es, aunque no es tan refinado, sabemos que es más fino a la inversa que los demás, o que tiene más su centro moral está más nivelado que todos los demás, ya que o unos son alcohólicos o unos son drogadictos o que no les importa. Una de la esposa del hermano de Daniel, ella tal vez tuvo una situación similar a la de Grace, que no creció en una situación muy afortunada, pero fácilmente aceptó todas las extrañas cuestiones de la familia Ledoma simplemente por aceptar los beneficios económicos que tenía ser parte de esta dinastía. O sea, como vemos el contraste de los personajes que se supone que tienen mayor educación y que tienen mayores modales, y como vemos que esta persona que ellos consideran como inculta a veces, ya que las empieza a desesperar más, como empieza a ser incluso más inteligente que ellos, a pesar de todo el infierno que la hacen pasar. Y la situación donde más brilla ella es en todo, pero como ella te va también reflejando que la situación, a pesar de lo cómico que puede parecer, es bastante tenso. Una de las escenas que se me quedó es cuando ella está pues a la expectativa de que venga alguien, y pues el encuadre de cuenta que lo pone ella del lado derecho y te deja un espacio en el lado izquierdo de la pantalla, obviamente con la expectativa de que algo va a salir, y efectivamente entra el personaje de Adam Brody, Daniel, y ella se le queda viendo, o sea, como si se le hubiera parecido un espíritu, ¿no? O sea, como que con temblor en los labios, o sea, congelada, pero con temblor en los labios, así de que fue algo muy impactante para ella, el de que aquí está y me van a matar y ya aquí se acabó todo, ¿no? O sea, en un segundo, en un cambio que ella hace de su expresión facial y de su expresión corporal, de estar como que tratando de estar a la expectativa, sin más lista para correr, pero en el momento que vio el peligro se congela ella, como muchos lo haríamos al estar en esa situación, ¿no? Y también como su personaje pues se va transformando, o sea, de primero incluso desde la boda, donde como que no quiere ofender, que quiere empezar a llevarse bien con la familia, primero pues un poco de incredulidad a lo que va a pasar, pensando que el juego es eso, un juego. Cuando se va dando cuenta que no es, empieza a tener esa expresión como la que mencionábamos, así más tensa, y luego poco a poco ella va hartándose de toda esta situación y de cómo la están tratando, hasta llegar a un punto donde llega ya al final y ya nomás se ríe y ya se pone a fumar un cigarro afuera de que ya qué importa de todo esto, o sea, todo esto que me hice pasar de estar ahí respetándolos, ¿no? Ya que se acabe todo, ¿no? Entonces creo que no recuerdo haber visto a ella en otra película, entonces fue una de las cosas que me sorprendió y que me gustaría, como mencionaba con Florence Pugh en Midsommar, me gustaría verla en más papeles. Igual no digo que todavía fuera casteada siempre en películas de terror, pero en otras donde se aproveche ese rango actoral que tiene la actriz Samara Weaving. Y como ya que identifiqué el tono de la película, que o se me hizo similar a la de Arrástrame al infierno o Drag Me to Hell, fue cuando también empecé a encontrar las similitudes entre el personaje de Grace y el personaje de Christine en aquella película, que pues principalmente ellas se parecen en que ambas tratan de encajar en un mundo que les exige ser más perfectas o dar una imagen más profesional o más seria a lo que ya están acostumbrados. En el caso de, como les digo, Grace, pues había sido una huérfana chica de California, o más relajada, y en el caso de Christine era alguien que había crecido en la granja con unas tradiciones pues fuera que no tienen nada que ver con lo citadino, y cuando llegan a estos nuevos mundos que las envuelven, en el caso de Christine la familia Ledomas, y en el caso de Grace, el caso de Christine pues es el mundo profesional del banco, donde ella, para poder ascender posiciones o tener una mejor posición económica, tiene que dejar a un lado su lado humano o su lado más sensible para poder afrontar los retos que según ella piensa que es la mejor manera de afrontar esos retos para poder obtener un mejor puesto en el banco, ¿no? Y pues Grace pues piensa de cierta forma que a lo mejor va a tener que abandonar ciertas
cuestiones de su personalidad para poder encajar en la familia Ledomas o el tener que aceptar ciertas cosas, y es donde empecé a ver las similitudes, y luego pues también toda la situación que pasan ambas, una que es perseguida literalmente por los miembros de su familia y la otra por la maldición que le ponen durante toda la cinta, y que al final las dos terminan llenas de barro y sangre y cansadas de todo esto. Y bueno, afortunadamente para Grace, pues ella tuvo un final más satisfactorio que Christine. Ella pues, sí la arrastraron al infierno, pero ella sí pudo salir, a diferencia de la protagonista de aquella película. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre Ready or Not o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto@butacaintrovertida.com. Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebook.com/butacaintrovertida e instagram.com/butacaintrovertida. También puedes enviarnos un mensaje de audio para que sea incluido en uno de los próximos episodios de La Butaca Introvertida, ingresando desde tu celular o computadora a butacaintrovertida.com y haciendo clic en el botón que dice envíanos un mensaje de voz. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcasts y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en La Butaca Introvertida.